el cuarto es ¿Cómo? el troclearo patético, el quinto es el trigémino, el sexto es el abducens o abductor, el séptimo es el facial, el octavo es el vestíbulo coclear, el noveno es el ¿El glosofaringio, octavo cuántas partes tiene? dos, la porción vestibular y la porción coclear. Coclear y vestibular, ya. Así es. Noveno, El noveno es el glosofaringio, el décimo es el vago, el onceavo es el espinal o accesorio y el doceavo es el hipogloso. estás un poco bajetón, pero bueno. Ya, entonces el primer nervio es el olfatorio. Entonces, el nervio olfatorio está ubicado a través de la, ¿cómo se llama esto? De la criba. Por ahí sale el nervio olfatorio. Entonces, este se va a ubicar en la parte superior de las fosas nasales y va a detectar las partículas odíferas. La cavidad nasal también participa en la fonación, que sirve como un resonador de la voz, una caja de resonancia. La tráquea es un tubo de conducción. Le vuelvo a repetir, las vías aéreas son tubos por donde va a circular el aire que nosotros inspiramos y expiramos. Es un tubo de conducción. ¿Conducción para qué? Para el aire, nada más, para el aire atmosférico, formado por 16 anillos cartilaginosos. ¿Ven ustedes? Acá está, miren. La tráquea está formada por 16 anillos cartilaginosos. Y se divide a nivel de la cuarta vértebra dorsal, miren ustedes, acá está a la altura de la cuarta vértebra dorsal, en un punto denominado carina, se divide en dos troncos bronquios primarios, derecho e izquierdo. Los troncos bronquios primarios se dividen en troncos bronquios secundarios, troncos bronquios terciarios o de tercer orden, bronquiolos, bronquiolos terminales, hasta llegar a la cine respiratorio, que es la que está rodeada por alveolos. Hasta llegar hasta los bronquiolos terminales. El bronquiolo terminal rodeado de alveolos se llama acini respiratorio. Es como un racimo de uvas, Es el bronquiolo terminal que va a estar rodeando acá en la pared terminal de alveolos. La vía aérea. Los tubos de pasaje de aire, esto es importantísimo, miren ustedes. Los tubos de pasaje de aire, conforme la tráquea se va dividiendo, se van a ir haciendo mucho más pequeños. Y todo depende del diámetro, miren. Los tubos de aire con diámetro menor de 1 milímetro se denominan bronquiolos. Miren ustedes, menor de 1 milímetro se denominan bronquiolos. Y los de menor de 0,5 milímetros se denominan bronquiolos terminales. Este bronquiolo terminal es el que va a estar rodeado de los alveolos. Entonces, miren ustedes, menor de un milímetro se denominan bronquiolos. Y los menores de 0,5 milímetros se denominan bronquiolos terminales. El árbol bronquial tiene bien definido dos zonas, una zona conductora y una zona respiratoria. La zona conductora, ¿cuál es? Son los grandes tubos, desde las fosas nasales, tráquea, laringe, faringe, tronco bronco primario, secundario, terciario, bronquiolos terminales, son zonas de conducción. Ahí solamente se conduce el aire, entra y sale el aire. Pero este aire que ingresa y que sale no interviene en la mecánica respiratoria. En la mecánica respiratoria, ¿qué vamos a ver? En la mecánica respiratoria es donde se realiza el intercambio de oxígeno por CO2. O sea, la parte conductora es la que no interviene en la mecánica respiratoria. Es todo esto. Desde las fosas nasales, toda la tráquea, la división de la tráquea, hasta llegar al bronquiolo terminal. En el bronquiolo terminal es donde se va a realizar, cuando está rodeado por los alveolos, es ahí donde se va a realizar el intercambio de oxígeno por CO2 a nivel de la membrana alveolo capilar. Este solamente es una conductora. La zona respiratoria ya es el alveolo rodeado por su capilar vascular, que puede ser arteria o puede ser vena. La función respiratoria está dada por, uno, la ventilación. ¿Qué cosa es la ventilación? Es la cantidad de aire que va a ingresar a los pulmones hasta llegar a la sini respiratorio. Dos, hay un intercambio pulmonar. El intercambio pulmonar es el intercambio de oxígeno por CO2. Esa es la función de la mecánica respiratoria en el pulmón. Intercambiar oxígeno por CO2. También la función respiratoria que se encarga de coordinar de que haya una buena ventilación y de que haya una buena perfusión.
Si no hay una buena ventilación o una buena perfusión, no va a haber intercambio de oxígeno por CO2. Recuerden ustedes, para que haya un buen intercambio de oxígeno por CO2, para que se lleve a cabo el intercambio gaseoso, se requiere una buena ventilación y de una buena perfusión. ¿Qué es ventilación? Cantidad de aire, no digo oxígeno, cantidad de aire que llega hacia el alveolo. ¿Y perfusión qué cosa es? Es la cantidad de sangre que le está llegando a los pulmones. Y a través de la arteria pulmonar, esta sangre llega por los capilares pulmonares hacia el alveolo. La función respiratoria también abarca el transporte por la sangre y la respiración celular. El transporte por la sangre, ¿de quién? Del oxígeno y del CO2. El oxígeno y el CO2 pueden ir libres en la sangre. El oxígeno se puede unir a la hemoglobina, como es lo ideal, y el CO2 tiene que ser, también viaja a través de disuelto en la sangre. Eso ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero lo que a mí me interesa es esto, que ustedes conozcan todo esto. Entonces decíamos que la ventilación es la cantidad de aire que ingresaba hacia el alveolo. Entonces decimos, ventilación está dada por la inspiración y la expiración. La ventilación es la cantidad de aire que llega al pulmón, pero está dado por dos elementos importantes. La inspiración, si no hay inspiración, el aire no puede llegar al alveolo, imposible que llegue. Y la expiración, para eliminar el dióxido de carbono que se está produciendo del metabolismo celular. Generalmente estas cantidades son variables. Ingresa un promedio de aproximadamente 500 centímetros cúbicos de aire en cada respiración y en cada expiración. Ingresa 500 y lo que ingresa tiene que salir. Si ingresa 500, tiene que salir 500 centímetros cúbicos de aire. Lo que ingresa es aire atmosférico, tiene nitrógeno y oxígeno. Y lo que sale es aire que viene de los desechos del metabolismo. Es un aire que tiene su contenido rico en CO2. Rico en CO2. La cantidad de aire que ingresa al pulmón son 500 centímetros. Pero quiero que observen ustedes lo siguiente. No todo ese aire va a ingresar a los alveolos. No todo ese aire interviene en la mecánica respiratoria. ¿Por qué? Ingresa 500 centímetros cúbicos de aire, pero miren ustedes, 150 se va a quedar en la vía aérea superior, miren ustedes. No interviene en la mecánica respiratoria, se queda acá atrapado, miren. Laringe, faringe, tráquea, tronco bronco primario, en la vía de conducción, ahí se queda atrapado una determinada cantidad de aire. Y esta determinada cantidad de aire que se queda atrapado en las vías aéreas, que no intervienen en la mecánica respiratoria, es un aproximado de 150 centímetros cúbicos de aire, ¿ya? De los cuales 300 son utilizados, 350, perdón, que me he equivocado, 350 son utilizados para la mecánica respiratoria que está llegando a los alveolos, y 150 centímetros se quedan en el espacio muerto. Ya vamos a ver qué es el espacio muerto. Siendo el movimiento respiratorio más o menos 15 veces por minuto. Entonces dice, por lo tanto, si ingresa al alveolo 350 centímetros cúbicos de aire, con un aproximado de 15 respiraciones por minuto, la cantidad de aire con oxígeno que está llegando al alveolo es aproximadamente 5 litros 250 centímetros cúbicos. Estamos, ¿no es cierto? Ya miren ustedes, la cantidad de aire que queda atrapado acá en la vía aérea superior, que no interviene en la mecánica respiratoria, este aire son 150 centímetros cúbicos. Y el aire que llega hacia los alveolos es 350 centímetros cúbicos de aire. Si ingresa 350 centímetros cúbicos de aire y llega hasta los alveolos, y yo respiro aproximadamente 15 veces por minuto, entonces yo digo, la cantidad de aire que está llegando a los alveolos es 350 multiplicado por la cantidad de respiraciones que yo hago por minuto. Es bien fácil de comprender. ¿Hasta aquí entendido? A ver. Guayanay, Sí, doctor. ¿entendido? Sí, sí. Ya, porque aquí Usted dijo. la cosa ya se va a ir complicando, ¿ah? Sí, doctor. Ya. Función respiratoria. También interviene en la coordinación entre ventilación y perfusión. El pulmón dice debe estar bien ventilado. ¿Qué significa ventilado? Que llega una buena cantidad de aire hacia el pulmón. Aire, pero llega aire atmosférico, pero no me digan oxígeno.
es aire atmosférico. El aire que está entrando a las vías aéreas, tanto superiores como inferiores, es aire atmosférico. 150 centímetros cúbicos de aire atmosférico se queda en la tráquea y 350 centímetros cúbicos de aire atmosférico llega hacia el alveolo. Pero este aire atmosférico contiene nitrógeno y oxígeno. Eso tienen que saber, no ingresa oxígeno, está ingresando aire, que es una mezcla de oxígeno y nitrógeno. Y entonces dice acá, el pulmón debe estar bien ventilado, o sea, recibir una buena cantidad de aire, aire atmosférico. Pero este aire lo consideramos como si fuera puro oxígeno. ¿Por qué? Porque el nitrógeno no interviene en la mecánica respiratoria. Pero no quiero que confunda. Cuando digo que entra oxígeno, estoy ingresando aire con oxígeno. Y la quinta parte de este aire que ingresa es oxígeno y el 80% es nitrógeno. Como no hablamos de nitrógeno, porque no nos interesa, porque no interviene en el intercambio gaseoso, solamente diríamos oxígeno puro, digamos, ¿ya? Y bien profundito, ¿qué significa la perfusión? Para que haya una buena perfusión, ¿qué tiene que haber? Que el corazón tiene que bombear una determinada cantidad de sangre en la unidad de tiempo. A esto se llama gasto cardíaco. ¿Qué es gasto cardíaco? Gasto cardíaco es la cantidad de sangre que expulsa el ventrículo izquierdo en la unidad de tiempo. Eso ya se lo van a explicar a ustedes en fisiología cardiovascular. La cantidad que expulsa el corazón en la unidad de tiempo es la cantidad que debe recibir las arterias pulmonares. ¿Para qué? Para que esta sangre que llega al pulmón a través de las arterias pulmonares e intercambie su CO2 por oxígeno. Que tiene que haber una buena mecánica respiratoria y una buena mecánica cardiovascular. Entonces, para que haya una buena perfusión, el corazón tiene que bombear sangre en forma adecuada. Y la sangre que llega a los pulmones viene de los capilares pulmonares. Los capilares pulmonares son los que rodean los alveolos. Por favor, no confundir. El capilar pulmonar son ramas de la arteria pulmonar. Son los que están rodeando los alveolos. Entonces, una buena ventilación, cantidad de aire que ingresa al pulmón y llega hacia los alveolos. Y una buena perfusión es la cantidad de sangre que bombea el corazón en la unidad de tiempo. Esta cantidad de sangre que bombea el pulmón en la unidad de tiempo se llama gasto cardíaco. Ahora, si el corazón bombea sangre, y esta sangre contiene los glóbulos rojos, y los glóbulos rojos, 1/3 del contenido de glóbulos rojos, es hemoglobina. La hemoglobina es la que se encarga de transportar en mayor porcentaje el oxígeno. El oxígeno va a viajar en la sangre bajo 3 mecanismos importantes, pero el mecanismo más importante es ligado a la hemoglobina. Entonces, dice, la sangre transporte por la sangre y respiración celular. El oxígeno que ingresa a los pulmones y los desechos del metabolismo, que es el CO2, debe ser transportado en la sangre, disueltos o en el plasma, ¿ya? O unidos a la hemoglobina. Dice, el CO2 viaja en la sangre disuelta o en el plasma o unido a la hemoglobina. Entonces, esta es la forma como está viajando el CO2. Y el oxígeno va a viajar ligado a la hemoglobina en un 90%. El resto viaja diluido en el plasma o también diluido en la sangre. Estos son mecanismos de transporte, que ya lo vamos a ver también más adelante, pero son parte de la función de la vía respiratoria. Miren ustedes, aquí decíamos que la respiración era cíclica y bifásica, ya lo vamos a ver más adelante. La inspiración que consiste en inhalar aire. Se inhala aire atmosférico e ingresa, miren ustedes, ese aire ingresa por las vías aéreas superiores. Llega a las vías inferiores y tiene que llegar hacia el alveolo. El aire, ¿por qué ingresa al pulmón? El aire ingresa porque la presión atmosférica, hay una presión por fuera de la nariz, y hay una presión de aire dentro de la nariz. La presión atmosférica es mayor que la presión que hay en el pulmón. Entonces yo abro las fosas nasales y permito que ingrese el aire atmosférico. Como la presión del aire atmosférico es mayor que la presión que hay dentro del pulmón, el aire ingresa con facilidad. ¿Hasta qué momento? Hasta que la presión atmosférica sea igual a la presión que hay dentro del pulmón. Cuando la presión atmosférica se hace igual a la presión que hay dentro del pulmón, ya el aire atmosférico deja de entrar al pulmón.
Pero esto es insuficiente para que se lleve a cabo la mecánica respiratoria. Esto es insuficiente para que el aire atmosférico ingrese al alveolo. Entonces, ¿qué hago yo? Hago la inspiración mucho más fuerte. Para que la inspiración se haga mucho más fuerte y la presión sea mucho menor dentro del pulmón, yo utilizo los músculos de la inspiración, que ya lo vamos a mencionar. Una vez que inhalo aire atmosférico y la presión distiende la jaula torácica, distiende los pulmones, la presión dentro del pulmón se va a hacer mucho mayor que la presión atmosférica. Y llega un momento de que la presión intrapulmonar es tan grande que el pulmón no puede ensancharse más. Pero esta presión intrapulmonar se hizo mucho mayor que la presión atmosférica. Entonces, por lo tanto, la presión que hay en el pulmón comienza a salir por diferencia de presiones hacia el medio ambiente, donde la presión atmosférica es mucho menor que la presión que hay dentro del pulmón. Entonces, comienza a salir el aire. ¿Hasta qué momento? Hasta que la presión atmosférica se iguala a la presión intrapulmonar. Pero como está quedando aire acá dentro del pulmón, ¿yo qué hago? Utilizo los músculos de la expiración para que pueda salir el mayor contenido de aire del pulmón. Pero ojo, yo por más que bote el aire que está dentro del pulmón, yo no puedo, los pulmones no se colapsan. Los pulmones nunca, por más que yo haga lo imposible por botar todo el aire que hay dentro del pulmón, siempre va a caer un volumen de aire dentro del pulmón, que va a mantener distendidos los pulmones. Entonces esta mecánica se va a repetir N veces. Ingresa aire por diferencia de presiones y luego sale aire por diferencia de presiones. Para que la mecánica respiratoria termine de llevarse a cabo, que requiere de los músculos de la inspiración y de los músculos de la expiración. Entonces miren ustedes, acá tenemos músculos de la respiración. Los músculos de respiración básicamente son músculos inspiratorios y músculos expiratorios. Los músculos de respiración, el principal músculo de la inspiración es el músculo diafragma. El músculo diafragma es aquel que separa el tórax del abdomen. El tórax del abdomen. Hacia el diafragma llega el nervio frénico. Está inervado por el nervio frénico. El segundo músculo importante de la inspiración son los intercostales externos. Pero el más importante es el músculo diafragma. Músculos accesorios de la inspiración. Los músculos accesorios son los escalenos, que son tres: escaleno anterior, escaleno medio y escaleno posterior. Y el otro músculo de la inspiración también, pero es accesorio, es el esternocleidomastoideo y el dorsal ancho. El esternocleidomastoideo se inserta arriba en las apófisis espinosas, apófisis transversas, del cuarto, quinto, sexto y séptima vértebra de la cervical, y va a terminar a nivel de la clavícula y de la primera costilla. Son los principales músculos de inspiración. O sea que cuando ya ingrese el aire por diferencia de presiones, y la presión dentro del pulmón se iguala a la presión atmosférica, para que el aire siga ingresando, inmediatamente intervienen ¿quiénes? Intervienen los músculos de la inspiración. ¿Comandados por quién? Comandados por el músculo diafragma, que es el principal músculo de inspiración. Luego siguen los escalenos, que son tres: escaleno anterior, medio y posterior, y el músculo diafragma, que son los músculos más importantes de la respiración. También interviene el dorsal ancho, son músculos accesorios de la respiración. Así como tenemos músculos de la inspiración, también vamos a tener músculos de la expiración. Los músculos de la expiración, los más importantes, es los intercostales internos y los músculos de la pared abdominal. Aquí tengo yo los intercostales internos, que están por dentro de las costillas, se unen, la costilla superior con la costilla inferior se unen, ahí tengo por dentro los intercostales internos y por fuera los intercostales externos. Y también tengo yo los músculos abdominales, que son cuatro. Uno, el recto anterior mayor del abdomen, oblicuo mayor, oblicuo menor y el transverso. Ojo aquí. Oblicuo mayor, el primero que va encima es el recto anterior mayor del abdomen. Es el que va encima.
Dice que cuando, eso ha visto que esos de que trabajan en combate, en, ¿cómo se llama esto? Esta es guerra, lo que muestran en la parte anterior es el recto anterior mayor del abdomen. Desde los costados están el oblicuo mayor y el oblicuo menor, y por dentro ya, bien adentro, casi topando ya la cavidad abdominal, está el músculo transverso. Entonces repetimos, existe músculo de la inspiración y músculo de la expiración. Estos son los que yo considero para el examen. ¿Cuáles son los de la inspiración y cuáles son de la expiración? Una vez que ya conocemos cómo se transporta el aire por los tubos o conductos, cómo llega el aire por estos tubos y conductos hacia el bronquiolo terminal, en el bronquiolo terminal vamos a ver que existe la mecánica respiratoria. Miren ustedes, el aire va a llegar hasta dónde, al bronquiolo terminal, miren ustedes. Y estos bronquiolos terminales están rodeados por alveolos. Y estos alveolos que rodean al bronquiolo terminal, todo este conjunto, como un racimo de uva, se llama cine respiratorio. Se llama cine respiratorio. Miren ustedes cómo llega acá, a través de la arteria pulmonar, llega sangre pero rica en CO2, hacia el alveolo. Y acá se realiza el intercambio de oxígeno por CO2. Miren, acá está el alveolo, rodeado por un segmento o una porción de la arteria pulmonar. Se realiza el intercambio de CO2 a este nivel. Y una vez que llega el CO2 y el alveolo tiene oxígeno, se realiza el intercambio gaseoso y la sangre sale rica en oxígeno a través de las venas pulmonares, que van a irse a la a la aurícula izquierda. Las ramas de la arteria pulmonar llegan a través del ventrículo derecho y las ramas de la vena pulmonar llevan sangre al ventrículo izquierdo. Mire cómo llega la sangre rica en CO2 y cómo una vez que se realiza el intercambio de oxígeno por CO2 a nivel de la membrana capilar por un mecanismo llamado de difusión, la sangre se va a oxigenar. La arteria pulmonar cede su CO2 al alveolo y el alveolo cede su oxígeno. Todo a nivel de la membrana alveolo-capilar. Mira, acá a este nivel. Ahí está rama de la arteria pulmonar, rodeando el alveolo. Aquí se realiza el intercambio de oxígeno por CO2. Vuelvo a repetir, a nivel de la membrana alveolo-capilar. Entonces dice, el intercambio de oxígeno por CO2 se produce por difusión. ¿Qué cosa es difusión? Es el paso de moléculas de un sitio de mayor concentración a un sitio de menor concentración. Este mecanismo es reversible. ¿Qué significa? Lo que yo decía ayer, ¿no? Había dos recipientes, un recipiente A y un recipiente B. El recipiente A contenía 2 litros de agua y el recipiente B contenía 1 litro de agua. Separados ambos por una compuerta. Yo abría la compuerta y pasaba agua del recipiente A, que tenía mayor altura, al recipiente B, que tenía menor altura. ¿Hasta qué momento? Hasta que la altura de ambos se igualaba. Pero para que esto ocurra, tienen que ser, en ambos recipientes tienen que tener el mismo contenido, el mismo contenido. Pero cuando yo hablo de difusión en el pulmón, lo que estoy hablando es de aire. Pero recuerden, ya me olvido del nitrógeno, porque está sobreentendido que este aire tiene nitrógeno. Y a mí lo que me interesa, lo que interviene en la mecánica respiratoria solamente es el oxígeno. O sea que de ahora en adelante solamente voy a hablar de oxígeno y de CO2. Porque lo único que va a pasar a nivel de la membrana alveolo-capilar, ¿qué cosa va a hacer? Va a ser solamente oxígeno. El nitrógeno no va a pasar, ¿ah? Ojo, ojo, ojo. El nitrógeno no va a pasar. Caramba. Un segundito. Miren, acá llega hasta el alveolo, llega aire atmosférico. Este aire atmosférico tiene oxígeno y nitrógeno. Tiene nitrógeno, yo me olvido del nitrógeno porque el nitrógeno no va a intervenir en la mecánica respiratoria. Solamente interviene el oxígeno que llega al alveolo y el CO2 que está llegando a través de ramas de la arteria pulmonar, que son desechos del metabolismo interno. ¿Ya? O sea, a este nivel está el intercambio gaseoso, miren ustedes. La parte final del aparato respiratorio es el alveolo. Ahí
Esos globitos son los famosos alvéolos. El alvéolo tiene 9 estructuras, perdón, de adentro hacia afuera. O sea, son las capas que van a rodear, que están conformando la pared del alvéolo. Son 9 capas. Una de las estructuras del alvéolo es el epitelio alveolar. El epitelio alveolar es aquel que tiene los neumocitos. Déjenme ver un alvéolo. Bueno, el epitelio alveolar, que es el que reviste la parte interna del alvéolo, contiene los famosos neumocitos. Los neumocitos son de dos tipos, tipo 1 y tipo 2. A mí más me interesa el neumocito tipo 2. ¿Por qué? Porque el neumocito 2 es el que produce la sustancia acá, por favor, acá estoy equivocado, sustancia sulfactante, sustancia sulfactante. ¿Por qué es importante la sustancia sulfactante? Porque es la que mantiene distendidos a los alvéolos. Los alvéolos son unos pequeños globitos que se mantienen distendidos o inflados debido a la sustancia sulfactante. ¿Quién tiene la sustancia sulfactante? ¿Quién produce la sustancia sulfactante? El neumocito tipo 2. ¿Y dónde está el neumocito? ¿En qué consiste el neumocito tipo 2? Es aquel que se encuentra en el epitelio del alvéolo. Los neumocitos tipo 1 son la mayor cantidad, son el 90% de las células que recubren el epitelio del alvéolo son de tipo 1. Estos solamente van a favorecer la difusión del gas. Estos neumocitos tipo 1 permiten que la difusión del gas se lleve con mayor facilidad. Esa es su función, permitir que haya difusión. ¿Entre quién? Entre el gas que está en el alvéolo y el gas que se encuentra en el capilar sanguíneo. En cambio, el neumocito tipo 2, que es el más importante, ¿por qué? Porque es el que mantiene distendido a los alvéolos. Ustedes han escuchado hablar seguramente de la enfermedad llamada síndrome de membrana hialina, que es el que se produce en los lactantitos, en los recién nacidos. Dicen síndrome de membrana hialina. ¿Qué significa? Que es un pulmón inmaduro, que los alvéolos no están distendidos, no están insuflados. ¿Por qué no están insuflados? Porque no tienen sulfactante. O sea, ¿qué significa? Que el epitelio del alvéolo no ha madurado. Y como no ha madurado, no tiene el endotelio y por lo tanto no producen neumocitos tipo 1 ni neumocitos tipo 2. Si no produce neumocito tipo 2, el alvéolo no está distendido. Y si el alvéolo no está distendido, no podrá haber una buena ventilación. Recuerden que para que llegue la cantidad adecuada de aire atmosférico al alvéolo, este alvéolo tiene que estar distendido. Si el alvéolo está distendido, habrá una buena ventilación. Porque para que se lleve a cabo la mecánica respiratoria, tiene que haber una buena ventilación y una buena perfusión. Si el alvéolo no está distendido, está colapsado, nunca le va a llegar aire a ese alvéolo. Por lo tanto, no va a haber una buena ventilación. Esto es importante. Entonces, el epitelio del alvéolo contiene los famosos neumocitos, que son dos, neumocito tipo 1 y tipo 2. El neumocito tipo 1 es el que se encuentra en el mayor porcentaje, en un 90%. ¿Cuál es su importancia? Que se encarga de que la difusión del aire que llega al alvéolo se produzca con mayor facilidad hacia el capilar sanguíneo. En cambio, el neumocito tipo 2, ¿qué produce? Produce la sustancia sulfactante. No es surfactana, se llama sustancia sulfactante. Y esta sustancia sulfactante es la que se encarga de mantener distendidos los alvéolos. ¿Para qué distienden los alvéolos? Para que puedan tener una buena ventilación. Aparato circulatorio. Está dada por ramas de la arteria pulmonar. ¿Por qué hablamos del aparato circulatorio? Porque las ramas de la arteria pulmonar rodean a los alvéolos. Al rodear a los alvéolos están llevando sangre, pero sangre rica en CO2. A pesar que la arteria pulmonar, esta arteria, igual que la arteria umbilical, no lleva sangre arterial, lleva sangre venosa. Y si es sangre venosa, es sangre que viene del ventrículo derecho y está llegando a rodear a los alvéolos. ¿Para qué rodear los alvéolos? Para que se realice el intercambio de oxígeno por CO2 a nivel de la membrana alveolo-capilar. Entonces dice, aparato circulatorio está dado por ramas de la arteria pulmonar que sale del ventrículo derecho hasta subdividirse en las arteriolas pulmonares que transportan CO2 y terminan en capilares
y formando las péndulas pulmonares que se han oxigenado. Las péndulas pulmonares ya son las que transportan sangre rica en oxígeno. ¿Y van a ir a dónde? Y van a ir hacia la aurícula izquierda. El aparato respiratorio, su función básicamente está dada por los alvéolos. Miren ustedes, tengo yo los alvéolos, rama de la arteria pulmonar, trayendo oxígeno, rica en CO2, llegan a los alvéolos, la sangre, el aire por difusión pasa del alvéolo, pasa hacia el capilar, trayendo ¿qué cosa? Trayendo oxígeno. Y la sangre de la rama de la arteria pulmonar, rica en CO2, pasa hacia el alvéolo, también pasa por difusión. Es importante el mecanismo físico de difusión. ¿Por qué? Porque es reversible. ¿Qué significa? Que pasa oxígeno CO2 y se produce esto en un determinado número de veces. Porque si no fuera difusión, solamente pasaría de un sitio a otro y ahí terminaría todo. Y eso no puede ocurrir en el pulmón, porque el pulmón tiene que captar oxígeno y eliminar CO2. Entonces, el mecanismo físico importante es la difusión. ¿Por qué? Porque esto es reversible. Entra y sale, es como una compuerta, entra y sale, entra y sale. ¿Ya? El único mecanismo físico que permite que la sangre pase de un medio a otro, los alvéolos, es el mecanismo de difusión. Eso es lo más importante, porque no, otro mecanismo no permite de un medio a otro. En el pulmón. El espirómetro. ¿Qué es el espirómetro? Es para medir los volúmenes y capacidades pulmonares. Bueno, pero primero tenemos que saber qué cosas son volúmenes y capacidades pulmonares, pues. Vamos a ver. Volumen de aire corriente. Miren ustedes, cuando yo realizo la mecánica respiratoria, siempre en el pulmón se va a repetir el esquema que yo voy a indicarles. Miren ustedes. Para yo poder hablar de capacidades y volúmenes pulmonares, tengo yo que graficarlo en una gráfica. Tengo que exponerlo en una gráfica. Quiero que observen lo siguiente. Yo he dicho que la respiración era cíclica y bifásica. ¿Por qué? La cantidad, miren ustedes, de aire que ingresa al pulmón, miren ustedes, la cantidad de aire y que sale en cada respiración, la cantidad de aire que entra y que sale en cada respiración, a eso se llama volumen de aire corriente o volumen tidal. Volumen de aire corriente o volumen tidal. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Doctor, tiene problemas con su PowerPoint. ¿Cómo lo soluciono? Ciérralo y vuélvelo a abrir. ¿Cómo lo salvo? En la parte inferior. ¿Y a dónde? Ah, donde dice PP. ya está, ya. Ya, entonces miren ustedes, la cantidad de aire que ingresa y que sale en cada respiración se llama volumen de aire corriente o volumen tidal. Miren ustedes, entra, sale. Esto se llama volumen de aire corriente o volumen tidal. Pero ¿qué cosa ocurre? Esto es lo que ocurre en la mecánica respiratoria normal. Pero ¿qué pasa si yo respiro y digo, respiren profundo? Miren ustedes, ya no se realiza esto, ya no ingresa esta pequeña cantidad de aire, sino que hago una inspiración forzada, miren ustedes. Hasta donde inspiro, hasta el momento que no puedo respirar más. Entonces la cantidad de aire que ingresa después de una inspiración normal, haciendo una inspiración forzada y haciendo una inspiración forzada, esto se llama volumen de reserva inspiratorio. Miren ustedes, desde acá, desde el pico, acá, el pico normal que yo inspiro, yo fuerzo esta inspiración, miren ustedes la cantidad de aire que ingresa, hasta un tope. Este tope, desde el final de una inspiración normal hasta el final de una inspiración forzada, se llama volumen de reserva inspiratorio. Entonces yo acá tendría ya dos volúmenes. Un volumen de aire corriente, que es la cantidad de aire que ingresa en forma normal en una inspiración, y un volumen de aire, después del final de una inspiración normal, hago una inspiración forzada. Al final de esta inspiración forzada se llama volumen de reserva inspiratorio. Yo comienzo a respirar y exhalo todo el aire que yo puedo.
termina mi inspiración normal y yo agarro, fuerzo la inspiración. Miren ustedes cómo esta curva, esta línea baja. ¿Hasta qué momento? Hasta el momento que yo no puedo botar más aire. Hasta el momento que yo ya no puedo botar más aire. Y esta cantidad de aire que yo exhalo después de una expiración normal, esta expiración forzada se llama volumen de reserva expiratorio. Entonces yo acá tendría 3 volúmenes ya, miren ustedes. Tengo un volumen de aire corriente o volumen tidal, volumen de aire corriente o volumen tidal. Tengo un volumen de reserva inspiratorio, que es al final de una inspiración forzada, y tengo volumen de reserva expiratorio, que es el aire que yo expulso en una expiración forzada. Ya tengo 3 volúmenes. Volumen de aire corriente, volumen de reserva inspiratorio y el volumen de reserva expiratorio. Pero hay un aire que yo por más que haga una inspiración forzada, boto todo, pero mi pulmón no se colapsa. ¿Por qué? Hay un volumen que yo no lo puedo botar. Este volumen de aire que yo no puedo botar es el volumen de aire que ingresó a mi pulmón en la primera inspiración cuando yo nací. Cuando un sujeto nace, entra un volumen de aire determinado a su pulmón. Los alvéolos ya están distendidos por el surfactante. Ingresa el aire y es un volumen de aire que va a ser constante. Un volumen de aire que va a ser constante de por vida, hasta que el sujeto se muera, salvo que le metan un balazo o le metan pues un cuchillo al pulmón y revienten el pulmón. Pero en un pulmón normal, uno agarra, respira normalmente, hace una inspiración forzada, ingresa más aire al pulmón, luego uno puede hacer una expiración forzada, bota todo el aire que puede, pero nunca puede botar ¿qué cosa? Nunca puede botar el volumen de reserva, el volumen residual, nunca lo puede botar. Entonces, ¿qué cosa ocurre acá? Lo que ocurre es lo siguiente, tendríamos ya 4 volúmenes, volumen de reserva inspiratorio, volumen de aire corriente, volumen de reserva expiratoria y volumen residual. Para que esto se maneje con mayor facilidad, estos volúmenes van a determinar capacidades. Si yo junto el volumen de reserva inspiratoria, lo uno con volumen de aire corriente o volumen tidal, yo voy a tener, miren ustedes, ya no volumen, voy a tener capacidad. La capacidad inspiratoria. La capacidad inspiratoria va a estar dada por el volumen de reserva inspiratorio más el volumen de aire corriente. Ahora, si yo sumo el volumen de reserva expiratoria, todo lo que yo puedo expirar, más el volumen residual, ¿esto qué cosa me va a dar? Esto me va a dar la capacidad funcional residual. Si yo sumo el volumen de reserva expiratoria más el volumen residual, ¿esto qué me va a dar? Esto me va a dar la capacidad funcional residual. Pues yo acá tendría 2 capacidades. ¿No es cierto? Acá tengo la capacidad funcional residual y acá tengo la capacidad inspiratoria, miren. La capacidad inspiratoria da por volumen de reserva inspiratorio y por volumen de aire corriente. Y tengo la capacidad funcional residual dada por el volumen de reserva expiratorio y el volumen residual. Pero otra cosa mucho más simpática, miren. Yo puedo sumar el volumen de reserva inspiratoria, el volumen de aire corriente o volumen tidal, y le sumo el volumen de reserva expiratoria, ¿qué me va a dar? Me va a dar la capacidad vital. Miren ustedes. Que es la que hace que ingrese y salga aire, que ingrese y que salga aire. Entonces la capacidad vital está formada ¿por quién? Por el volumen de reserva inspiratoria, el volumen de aire corriente y el volumen de reserva expiratoria. Esto me da la capacidad vital. Pero si yo sumo los 4 volúmenes, volumen de reserva inspiratoria, volumen de aire corriente, el volumen de reserva expiratoria y el volumen residual, ¿esto qué cosa me va a dar? Esto me va a dar la capacidad pulmonar total. ¿Y cuánto es la capacidad pulmonar total del pulmón? Son 6 litros. Miren ustedes, en la mecánica respiratoria solamente ingresa al pulmón, en cada inspiración y expiración entra y sale 500 centímetros cúbicos de aire. En cada respiración ustedes solamente utilizan 500 centímetros cúbicos de aire, en forma teórica. ¿Y cuál es la capacidad del pulmón? 6 litros. Por eso cuando ustedes corren, se fatigan. Están entrando mucho, están usando su volumen de reserva inspiratorio. Están utilizando su volumen de reserva inspiratorio.
La cantidad de aire que ingresa en cada respiración es solamente 500 centímetros, medio litro. Pero la capacidad de pulmón total son 6 litros. Pues hay gente que puede vivir con un pulmón, le sacan un pulmón y puede vivir tranquilos. Los pacientes tuberculosos tienen medio pulmón comprometido y viven tranquilos, mientras no hagan fuerza o no realicen ejercicios. Porque si realizan fuerza o hacen ejercicio, ustedes tienen que utilizar el volumen de reserva inspiratorio. Pero con el pulmón está dañado, el pulmón se expande, pero ya no se expande hasta acá arriba, entonces se expande solamente hasta la mitad. Eso es lo que yo quiero que entiendan. ¿Alguna pregunta hasta acá? Porque este es un poquito complejo, un poquito complicado. ¿Alguna pregunta? Vamos a ver. ¿Quién es Encarnación? ¿No ha venido? Sí, Daga. sí, doctor. Carlos, Pamela. ¿Has entendido? Sí, sí, doctor, sí le ¿Quién es la entendí. delegada? ¿Cómo se llama la delegada? Isabela. ¿Cómo se llama la delegada? Leslie. Ángela, Leslie González. que trabaja en combate. ¿Quién es Rosángela Aguirre? Presente, doctor. Buenas tardes. ¿Delegada? De la parte práctica, doctor. ¿Y yo, Mary? ¿Quién es yo, Mary? ¿Quién es Isabela? Isabela, viene ahí, Isabela. Rosángela, todos son de combate. Es Pablo Rossi. ¿Quién es chistoso que se llama Pablo Rossi? ¿Quién es Pablo Rossi? ¿No ha venido? No ha venido, Pablo. Dígale que no venga ya. ¿Eh? Guamancayo. Presente, doctor. Pablo ¿Has Rossi. entendido? Sí. ¿Seguro? Presente, doctor. No, yo Domínguez digo, Jaime. presidente, ¿has entendido? Muchachón, ¿has entendido o no? Delegada, Sí, doctor. ¿me escuchas? Sí, le escucho. ¿Y cómo tu compañero no contesta? Domínguez Aló, doctor, sí, ¿Has sí le entendido o no? escucho. Jaime, Sí le entendí, doctor. doctor. Está Sí, durmiendo doctor. seguro en tu casa. Sí, Bueno, doctor. ya he Sí. tratado de hacerlo lo más simple posible. Ahora, todos estos Sí, doctor. volúmenes, Sí. todos estos volúmenes o capacidades tienen valores. Entonces, la capacidad pulmonar de pulmón son 6 litros. O sea, la cantidad de aire que ocupa un pulmón en una inspiración forzada son 6 litros. Ustedes solamente utilizan la 12ª parte de su capacidad de pulmón, pues solamente respiran 500 centímetros en cada ciclo respiratorio. Entonces vamos a ver cuáles son estos valores. Por favor, estos valores varían de un autor a otro. Doctor, sí. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Doctor. ¿Qué? Doctor, ¿me ¿Qué escucha? quieren? Sí, doctor, sí. Ya pega, cállate la boca, ya dijiste sí. Estos ¿Cómo no? valores, oye, déjame trabajar, pez hijo. Domínguez Jaime, doctor. No te entiendo. ¿Qué deseas? Hablando lo que hemos explicado. Volumen de aire corriente. Ese volumen de Doctor. aire que ingresa o que sale, Doctor. ¿qué quieres? Ingresa o que sale en cada respiración. Se lo denomina también volumen tidal. Nosotros en la unidad de cuidados intensivos, cuando manejamos los ventiladores, no hablamos de volumen de aire corriente. Utilizamos su homólogo como volumen tidal. Es lo que ustedes van a escuchar cuando vayan al hospital y me vean a mí manejando los ventiladores. Los ventiladores dicen volumen tidal. Si yo digo volumen tidal, ya ustedes saben que es el volumen de aire corriente, que es el aire que ingresa o que sale en el pulmón en cada respiración. Miren, los valores que vamos a utilizar acá nosotros son los valores que da Gaito. Los valores para el examen son los valores que vamos a considerar que son los valores que da Gaito. Pero en realidad esto no es cierto. Antes nosotros decíamos, ¿cuál es el volumen de aire corriente para cada paciente? El volumen tidal. Decíamos es 10 centímetros cúbicos de aire por kilo de peso. Entonces, si el paciente pesa 50 kilos en el Perú, el volumen de aire corriente era 500. O sea, 10 por 50 era 500. Pero los americanos pesan 80, 90 kilos. De tal manera que su volumen tidal aumentaba, ¿no? 10 centímetros cúbicos por 70 kilos, 80 kilos que pesa un gringo, o 100 kilos, sería 1 litro en cada respiración. Pero acá, como somos chatos y bajos, calculamos 10 centímetros por 50 o 80 kilos de peso. Pero en la epidemia de COVID, nosotros no podíamos usar un volumen tidal de 10 centímetros cúbicos por kilo de peso, porque le reventábamos, porque estaba dañado el alveolo, y le poníamos mucho volumen tidal y le reventábamos el pulmón. Entonces, en ellos, ¿qué hacíamos? Solamente le poníamos 5 centímetros cúbicos por kilo de peso.
la mitad de lo normal. Y salía 300, 250 centímetros cúbicos de volumen tidal para cada paciente con ¿cómo se llama esto? Con COVID, porque no le reventábamos el pulmón. Recuerden que el aire ingresaba acá, pero acá estaba dañado, pues. La arteria estaba dañada y ingresaba albúmina del capilar sanguíneo, en vez de pasar oxígeno, pasaba albúmina del capilar sanguíneo hacia el alveolo. Y el alveolo se llenaba con una sustancia como si fuera batido huevo. Y ya no había una buena ventilación, había una buena perfusión, pero no había buena ventilación, y por eso no se llevaba a cabo la mecánica del intercambio de oxígeno por CO2, y el paciente desaturaba. Ya vamos a ver más adelante, en la última clase, creo que es, en qué consiste el saturador. Siempre yo, todos los años, enseño lo que es saturación, medido, ¿cómo se llama? A través de un aparatito llamado oxímetro de pulso. En el hospital no usamos oxímetro de pulso, en el hospital usamos pulso oxímetro, son aparatos mucho más sofisticados, grandes. Entonces digo, volumen de aire corriente, ¿no? El volumen de aire corriente, volumen tidal, es el volumen que ingresa, de aire que ingresa o sale en cada respiración. Se lo denomina también volumen tidal. Esto está de acuerdo al peso. Normalmente es 10 centímetros por kilo de peso, pero con la pandemia hemos aprendido a utilizar menos, 5 centímetros por kilo de peso. Pero yo, como es el curso de fisiología, y todos utilizamos el Guyton, yo voy a utilizar los valores que da el Guyton. 10 cc por kilo de peso, y un aproximado volumen tidal normal de 500 centímetros cúbicos de aire que ingresa y que sale en cada respiración. Volumen de reserva inspiratorio es la cantidad de aire, que ingresa después de una inspiración forzada. ¿Se acuerdan el esquema? Cuando yo miro hacia arriba, todo el aire que puede entrar a mi pulmón en una inspiración. Ese volumen de aire que ingresa o que sale en cada respiración. Se denomina también volumen, este es volumen tidal, perdón. Volumen de reserva inspiratoria es la máxima cantidad de aire que ingresa a los pulmones después de una inspiración forzada. Miren, es la máxima cantidad de aire que ingresa a los pulmones después de una inspiración forzada. Si yo hago una inspiración normal, y ahí fuerza una inspiración, ingresa gran cantidad de aire hacia mis pulmones. Este es volumen de reserva inspiratoria. Según Guyton, su valor es aproximadamente 3 litros o 3.000 centímetros cúbicos de aire. Ese volumen de reserva inspiratoria. Volumen de reserva expiratoria es el aire que sale de mi pulmón después de una expiración forzada. Entonces digo, es la máxima cantidad de aire que se puede expulsar del pulmón después de una expiración forzada. Según Guyton, estos son los valores que yo considero para el examen. Yo tengo que guiarme a través de Guyton. Hay otros libros que dan otros pequeños, son pequeños valores que cambian nomás. Pero en realidad la misma que me dice que comprenden la mecánica respiratoria. El volumen de aire de reserva expiratoria es la máxima cantidad que expulso del pulmón después de una expiración forzada. Eso es lo que a mí me interesa que sepa. Los valores son para el examen. Volumen residual. Es el aire que, le dije que era el aire que, era un volumen de aire, no digo aire, ese era un volumen de aire que ingresaba al pulmón en la primera respiración que hacíamos en el nacimiento. Este aire es un volumen determinado, pero no va a ser siempre el mismo aire. Ese aire se va a intercambiar. El aire que ingresó a mi pulmón distendió mis pulmones y los mantiene distendidos a partir de la sustancia surfactante que hace que los alvéolos se mantengan distendidos. Pero este aire se intercambia. Lo que permanece constante es el volumen, más no así el aire, porque el aire se va a intercambiar. Entonces dice, volumen residual. Es el aire que queda en los pulmones. Es el aire que queda en los pulmones al final de una... Acá no es inspiración, es expiración, ¿eh? Volumen residual es el aire que queda en los pulmones al final de una expiración. Por favor, corrijan eso, no es inspiración, es expiración. Expiración forzada. Ese volumen que nunca se puede eliminar, es volumen, ¿eh? No es el aire. El aire se intercambia, porque el aire que queda sí se puede intercambiar. Es el volumen. Nunca se puede eliminar, ese que mantiene distendidos los pulmones gracias a la sustancia surfactante producida por los neumocitos tipo 2 que se encuentran en los alvéolos. Acá no es inspiración, es expiración. Según Guyton, equivale a 1000 centímetros cúbicos de aire. Capacidades pulmonares, ya hemos visto los volúmenes o las de capacidades. Las capacidades vienen a representar la combinación de 2 o más volúmenes. Las capacidades vienen a representar la combinación de 2 o más volúmenes.
tengo la capacidad inspiratoria. Entonces digo, la capacidad inspiratoria está dada ¿por quién? Por el volumen tidal o volumen de aire corriente más el volumen de reserva inspiratorio. Esa es la capacidad inspiratoria. Capacidad residual es igual al volumen de reserva expiratoria más el volumen residual. Volumen de reserva expiratoria más el volumen residual, que equivale a 2.300 centímetros cúbicos de aire. Capacidad pulmonar total. La capacidad pulmonar total es la suma de todos los volúmenes, de volumen de reserva inspiratorio, volumen de aire corriente, volumen de reserva expiratorio y volumen residual. Todo esto me da la capacidad pulmonar total. Y todo esto es un volumen de 6 litros. Por lo tanto, cuando a ustedes les pregunten cuál es la capacidad pulmonar total de aire que contiene un pulmón, es igual a 6 litros. En las mujeres estos volúmenes disminuyen, que pueden ser aproximadamente entre 20 y 25% menos que el del varón. 20 a 25% menos que del varón. Pero para los exámenes, todos estos volúmenes y capacidades van a estar representadas por el varón. Todos los valores que yo considere son, esto que yo digo que dice Guyton, son volúmenes y capacidades del varón. Y si yo hablo de mujeres, ustedes les cuentan el 20 a 25%. Espacio muerto anatómico. El espacio muerto anatómico, miren, es todo el espacio anatómico, que no interviene en el intercambio de oxígeno por CO2, no interviene en la mecánica de recambio de oxígeno por CO2. Es el espacio anatómico muerto, miren, todo esto, fosas nasales, laringe, faringe, tráquea, tronco bronquio primario, secundario, hasta llegar al bronquiolo terminal. Eso no interviene en la mecánica respiratoria. A eso se llama espacio muerto anatómico. ¿Ya? Miren usted, es el espacio del sistema respiratorio donde no hay intercambio de oxígeno por CO2. Es el volumen total de las vías aéreas de conducción de la nariz hasta los bronquiolos terminales. ¿Ya? Ese es el espacio anatómico muerto, toda la anatomía que no interviene en la mecánica respiratoria. Va desde la vía aérea superior a la vía aérea inferior. Ahora, el espacio muerto fisiológico. O sea, hay un espacio anatómico muerto, es todo aquel que no interviene en la mecánica respiratoria. Ahora, el espacio muerto fisiológico. ¿Cuál es el espacio muerto fisiológico? Es el volumen que queda atrapado dentro de este espacio anatómico. La otra es solamente anatomía pura. Ahora, el espacio que queda dentro de este espacio anatómico muerto es el volumen muerto fisiológico. Por lo tanto, dice, el espacio muerto anatómico deriva de aquellas partes del aparato respiratorio que están bien ventiladas pero mal perfundidas. En personas sanas, el espacio muerto anatómico y fisiológico son prácticamente equivalentes. ¿Por qué? Porque uno es parte anatómica y la otra es el volumen que queda dentro de esta parte anatómica. Hay que saber bien diferenciar el espacio muerto anatómico del espacio muerto fisiológico. El espacio muerto anatómico, toda la estructura anatómica que forma la vía aérea, desde fosas nasales hasta llegar al bronquiolo terminal. Es toda aquella parte que no interviene en el intercambio de oxígeno por CO2. El que interviene en el intercambio de oxígeno por CO2 es el ascine respiratorio, es el bronquiolo terminal rodeado de alvéolos. Eso interviene en la mecánica respiratoria. Lo que no interviene en la mecánica respiratoria es el espacio muerto anatómico. Y el volumen que queda dentro de este espacio anatómico, el volumen, es el espacio anatómico el espacio muerto fisiológico. Lo que viene ahorita lo último, ¿ya? La capacidad vital cronometrada. Está determinada por el porcentaje de la capacidad vital prevista que puede expirar, o sea, el aire que uno bota, que puede expirar un adulto en forma forzada, durante al menos 3 segundos, después de una inspiración máxima. Uno hace una inspiración máxima, después bota todo ese aire en un tiempo máximo, un tiempo más o menos de 3 segundos. Ya, eso se llama capacidad vital cronometrada. Parece que es la última diapositiva. Sí, es la última diapositiva. Los muchachos tienen que esforzarse. Ya estamos entrando a la parte seria de la fisiología. Ya conocemos la respiración, que es un mecanismo que es... La respiración tiene 2 fases importantes, una fase inspiratoria y una fase expiratoria. La respiración es cíclica y bifásica. ¿Qué significa que es cíclica? Que se repite un número de veces en la unidad de tiempo. Aproximadamente entre 14 a 20 respiraciones por minuto es lo normal.
Bifásica, ¿por qué? Porque tiene dos fases, fase inspiratoria y fase expiratoria. Ya conocemos los volúmenes, ya conocemos las capacidades. La capacidad pulmonar total es aproximadamente 6 litros y el volumen tidal es la cantidad de aire que ingresa y que sale del pulmón en cada respiración. La respiración en esos dos siglos, está en siglo inspiratorio como siglo expiratorio. ¿Cuánto es lo que entra? 10 centímetros cúbicos de aire por kilo de peso. Peso es referencial. El paciente puede requerir más o puede requerir menos. En la pandemia del COVID-19 hemos tenido que usar menos volumen tidal. Ya si tenemos suerte, yo ya voy al hospital, vamos a enseñar a manejar los respiradores. Los respiradores son bastante fáciles de manejar y bastante fáciles de conocer. Recuerden que el ventilador solamente simula la mecánica respiratoria. Va a haber unos elementos, unos tubos redondos que van a simular la tráquea. Se llaman corrugados. Yo, el ventilador, le programo volumen tidal, le programo la frecuencia respiratoria, le programo la temperatura, simulando a la fosa nasal. Yo programo todo, es un pulmón artificial. Yo programo al ventilador, de acuerdo al paciente, qué es lo que yo quiero obtener en ese paciente. A ver, que no se duerman. Alvarado, Chuquillauri, Caterín. Presente, doctor. ¿Has entendido? Sí, está ¿Puedo claro. preguntar? Sí. ¿Dónde está? ¿Cómo se llama esta? Rosángela, es la delegada, ¿no? Presente, doctor. ¿Y quién es la otra delegada? Yo, doctor. ¿Cómo te Leslie llamas? Leslie González. ¿Y quién es Gina Patricia? ¿No ha venido? Ya dígale que ni escuche ya porque está jalada. Recuerden que el 30% de faltas impide dar el examen de teoría. Delegada, ¿cuántos has contabilizado tú hoy día? ¿Cuántos alumnos han entrado? 32, doctor. Doctor, No, la yo tengo alumna acá dentro Jara 26. Pariona Yo tengo acá dentro 24 nomás. se salen y entran, doctor. ¿Cómo? Doctor, la alumna Jara Pariona está presente. Usted le llamó y no contestó porque tenía Yo no sé, problemas. pues, hija, yo llamo, el que es mongolito y no contesta, no me escucha, le pongo falta, 30% de falta ya no viene a mi curso. Ya no da Está examen. presente en la clase, doctor. El alumno de medicina tiene que ser despierto, está mirando. No venir a dormirse. ¿Qué le puse falta? Le puse falta, pero no estaba a lo que vimos, estaba durmiendo seguramente. Doctor, buenas tardes, doctor. Yo tengo solamente 24 asistencias, ¿eh? Buenas tardes, doctor. Disculpe, soy Jara Pariona. Tuve problemas con la conexión Jara, y no pude contestar. en medicina no hay problemas. Tú tienes un problema en tu casa y el paciente se te muere. Y la familia te va a denunciar y te va a hacer adentro. El estudiante de medicina no tiene temporada, no tiene Navidad, no tiene Año Nuevo. El médico es así. Te metiste a estudiar medicina, estás condenada a vivir hasta que te mueras, hijita, tienes que estar estudiando. Yo tengo 2 especialidades. Y todos los días tengo que estudiar cosas nuevas. Viajo al extranjero 4 veces al año a capacitarme. Porque la medicina es cambiante. Ahora, si yo voy a una clase, un congreso, y no escucho, ya nadie, no, luego así no escuché, estuve en el baño. No, ya dejé de aprender. Y cuando esté frente a mi paciente, yo no voy a ser mi paciente, pues oye, esa parte no sé, ¿no? Tienen que saber todo. El que se metió a estudiar medicina ya tiene que estudiar hasta el día que se muera. Por eso la gran cantidad de doctoras son solteronas, no se casan. Los médicos, los varones sí se casan porque las enfermeras los atrapan, porque son tontitos todavía. Los varones todavía recién maduran a los 30, 31 años, cuando son residentes. Y las enfermeras los atrapan a todos los varones. Porque son niños todavía son adolescentes de 15 a 20 años, los estudiantes de medicina que hacen la residencia. El estudiante de medicina tiene que ser vivo, despierto, estar atento, leer, escuchar y aprender. Los oídos son para escuchar y aprender, pero no de sus compañeros, que tienen que aprender de sus compañeros de años superiores, son los que conocen más. Yo cumplo con prender mi laptop, una vez que yo entro, a siguiente, ya no me interesa, ya pasé listo. Yo cuando dicto mis clases presenciales, una vez que yo entro al salón, ya no entra nadie. Ahí no es que mi mamá me dijo, que mi enamorada no me dio un besito, no hay nada de eso. Que la doctora me enseña sexualidad, no hay eso. Medicina es medicina. Si ustedes llegan tarde a la emergencia, ya se murieron 2 pacientes.
Ustedes no saben atender a un paciente en la emergencia, se le murió el paciente. El estudiante de medicina tiene que estar atento, al día. Para el estudiante de medicina, les vuelvo a repetir, no hay santo, no hay Navidad, no hay 28 de julio, que se murió mi abuelita, que se murió mi mamá. No, al paciente no le interesa que ustedes estén de luto. Yo cuántas veces estaba en el cumpleaños de mi hija, tengo un velorio de un familiar, y me llaman. Yo tengo que salir de